bendiga. Les habla su pastor José Fernando Cano. Hoy queremos darle ese abrazo de parte de Dios en el nombre de Jesús y decirles que los extrañamos mucho, y también le estamos dando las gracias a ustedes porque todo ha sido maravilloso conforme la voluntad del Señor, porque los resultados del canal de la iglesia Dios Vida Eterna han sido un éxito. Por eso estamos todos los días en el nombre de Jesús motivados para darles a ustedes lo mejor. Y hoy viene una palabra de parte del Señor poderosa, y viene una oración poderosa en el nombre de Jesús. Vamos a declarar la palabra del Señor en todas las familias del mundo entero en el nombre de Jesús, porque vamos a seguir adelante, y grande es el Señor y poderoso es el Señor, porque Dios está con nosotros. Por eso hoy en el nombre de Jesús la palabra que viene a continuación es una palabra que nos va a llenar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de su amor, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. El amor del Señor. El Señor nos ha mostrado a nosotros algo maravilloso cada día: la obediencia en el cumplimiento o la obediencia en la sujeción. Nosotros, como aquellos hombres de Dios, escogemos o llevar la obediencia en el cumplimiento de su palabra o la obediencia en la sujeción. Es importante en el nombre de Jesús, porque muchos no quieren llevar la obediencia en la sujeción de la palabra de Dios. Quieren llevar la obediencia en el cumplimiento, y así para nosotros es difícil. Por eso la palabra del Señor nos guía a nosotros y nos muestra que las misericordias de Dios son día tras día nuevas y maravillosas. Familia, usted que nos escucha hoy en el nombre de Jesús, quiero regalarle un versículo de la Biblia para empezar y llegar a la palabra del Señor que el Señor nos trae para este día, como le digo yo, como la fresa o esa frutica rica y deliciosa que adorna el postre. Esa cereza que hoy el Señor está entregando hoy para esto tan maravilloso. Así que no se muevan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quédese hasta el final para que la bendición sea completa en el nombre de Jesús. Hoy acompáñenme primeramente en el libro de Lamentaciones. Es importante hoy leer la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones 3:22. Y dice la palabra así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice la palabra: nuevas son cada mañana. Es decir, que su fidelidad, todos los días que tú te levantes y mires los cielos, dile al Señor: gracias por una oportunidad más. El Señor Dios Todopoderoso le está entregando a su pueblo una oportunidad cada día. Es nuevo, es su misericordia. Nos dio la oportunidad de abrir los ojos y decir: gracias, Padre. Dile con todo el amor, dile: gracias por mis hijos. Dile: gracias, Señor, por lo que estamos viviendo. No importa si sea bueno o si sea malo, pero es la decisión de Dios. Pero nosotros como pueblo saldremos en el nombre de Jesús de toda circunstancia y de toda situación, lo dice la palabra del Señor. Amigos, hoy hay un estudio especial donde el Señor nos quiere a nosotros enseñar cosas maravillosas. El corazón de Dios es hermoso, porque hoy lo que leíamos en el libro de Lamentaciones nos está hablando de un corazón lleno de misericordia y de fidelidad. Amados, en el nombre de Jesús, en estos tiempos, nosotros tenemos que entender en el nombre de Jesús lo que Dios quiere con su pueblo. Las decisiones que nosotros como pueblo de Dios debemos de tomar, las debemos de tomar pegadas al corazón de Dios. No tomar decisiones conforme nuestra voluntad, sino tomar cada decisión conforme el corazón de Jehová, porque el corazón de Jehová es bueno y el corazón del hombre, dice la palabra, santo Dios, que es engañoso. Hay cosas muy importantes en el día de hoy que nosotros vamos a aprender. Y por eso es necesario, en el nombre de Jesús, nosotros reconocer estos dos puntos que decíamos a continuación. Primero, la obediencia y el incumplimiento. Y segundo, la obediencia en la sujeción. El cumplimiento al hombre, el cumplimiento de lo que yo quiero hacer, si haciéndolo hasta de mala gana o haciéndolo en sujeción, en amor, en respeto y en gracia.
Por eso, en este día tan hermoso, nosotros queremos enseñarles a ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, una palabra que viene de lo alto. Amado Dios Todopoderoso, oramos, Señor, por esta palabra que viene de lo alto, porque la sabiduría viene de lo alto, viene de los cielos, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, con todo el amor, Señor, porque hoy tu palabra tocará los corazones de los hombres. Tocará en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, aún aquellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se les ha sido difícil, Señor, reconocer a Jesucristo. Hoy esta palabra llegará, Señor, como espada de doble filo, Señor. Y llegará en el nombre de Jesús a todo lugar, Señor. Hoy lo creemos, Señor. Amén y amén. Hoy el pasaje que nosotros tenemos para el día de hoy es un pasaje donde de pronto muchos ya hemos navegado o hemos pasado por ahí. Pero que lo que la palabra de Dios nos quiere regalar hoy en este hermoso día es sobre la vida de aquel hombre que llevó conforme la bendición de Dios, pero por su propio corazón, por su propio pensamiento, falló. Y estamos hablando de Saúl. Es una palabra donde nosotros vamos a entender y a reconocer conforme la voluntad del Señor. Y vamos a ir a Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Es una palabra donde nosotros vamos a entender un poco de lo que es el razonamiento humano y lo que es la sujeción a Dios. El corazón de Dios es necesario nosotros en estos tiempos estar muy aferrado a Él. Porque son tiempos de decisiones. Familia, el Espíritu Santo me revelaba en estos días. Y el Espíritu de Dios en oración me hacía entender por todo lo que ha venido pasando del coronavirus, etcétera, etcétera. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero que las iglesias, en el nombre de Jesús, que este mensaje primero, porque viene de parte del corazón de Dios, que las iglesias en este tiempo se frenen un momento y empiecen desde el principio. Yo le decía al Señor, sí Dios, porque cuando nosotros vamos a un lugar que es constituido una iglesia de oración donde la gente se reúne, un lugar de reuniones, uno ve la visión del hombre, uno ve la visión de los hombres, uno ve la visión de un pastor, pero yo digo, ¿dónde está la visión de Dios? Por eso es necesario en el nombre de Jesús que la iglesia en estos tiempos empiece a preguntarle al Señor por lo que hay en su corazón, para que la visión de Dios sea lo que Dios quiera y estemos por el camino correcto. Yo me tomé un espacio y un tiempo para respirar y decir, Dios, haz tu voluntad en mí. Y el Señor me decía, empieza desde cero. Y así lo estamos haciendo. Familia, hay que empezar desde cero. Hay que organizar lo que estaba en desorden en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos siervos de Dios estábamos haciendo la voluntad de nosotros, no la voluntad de Dios. Es importante porque en estos tiempos nosotros estamos reconociendo que por medio de la palabra de Dios el hombre tiene errores sobre errores, pero estábamos haciendo nuestra voluntad, estábamos haciendo el cumplimiento, estábamos haciendo la obediencia por cumplimiento de nosotros. Pero es por sujeción a la palabra del Señor. Hoy vamos a ir al libro de Samuel 15:9. Sabemos un poco la historia de lo que Dios a nosotros nos ha venido enseñando, pero quiero resumir lo que Dios nos va a entregar hoy en el nombre de Jesús. Realmente la obediencia que Dios quiere con nosotros. Y dice la palabra del Señor, lo dice muy claro, déjenmelo leerlo, y dice así: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Lo destruyeron en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que este hombre Saúl no estaba actuando por la voz de Dios, sino que actuó por su propio razonamiento. La palabra del Señor nos enseña dos cosas importantes: la vida de la fe y la vida en la carne. La vida en la fe que Dios quiere que nosotros sigamos, o la vida en la carne que el mundo nos tiene o tiene a mucha gente sujeta a vivir en esa vida.
Es importante en el nombre de Jesús reconocer que la vida de la fe es la vida de la fe en Cristo. Y la vida en la carne es la vida en lo que tú piensas. Por eso es muy importante en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo como hermanos, que usted y yo como iglesia aprendamos que el que gobierna y el que reina en el nombre de Jesús es Dios Todopoderoso. Y aprender eso es necesario en el nombre de Jesús en estos tiempos, porque nosotros debemos de morir junto con Cristo en la cruz. Porque ya no es nosotros, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso la iglesia se ha desenfocado de muchas maneras. Por eso el bien y el mal que nos ofrece Satanás es ese razonamiento que desde el principio Satanás les sembró a Adán y Eva. Porque muchos razonamos bajo nuestras propias ideas, y como de pronto le pasó a este hombre, a Saúl. Y de pronto él diciendo, es que este animalito tan lindo, no es que yo por qué voy a hacer esto, porque Dios me manda a hacer esto. Pero Dios ya tenía un plan, pero el plan del hombre siempre y lastimosamente viene desenfocado hacia el plan de Dios. Porque el hombre sigue aferrado totalmente a su razonamiento. Literal, el Señor nos está pidiendo a nosotros que debemos de morir a ese razonamiento humano que nos dice y nos hace pensar de una otra forma. ¿Cuántas veces nosotros decimos, esto es así, yo lo quiero así y punto? Es que a mí no me manda nadie. Es que esto es lo que yo pienso. Y lo que yo digo y lo que yo pienso es lo mejor y es lo que yo quiero. Pero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo podemos organizar eso y podemos cambiar y reconocer en el nombre de Jesús que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Por eso nosotros como hijos de Dios muchas veces perdemos la esperanza y somos movidos por los malos pensamientos. Porque como hacemos lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, perdemos la esperanza. Y vienen los malos pensamientos y vienen las situaciones difíciles y no podemos razonar o no podemos hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Seguimos razonando y seguimos pensando con nuestra propia sabiduría. Y por eso la palabra de Dios nos habla claramente que se volvieron necios. Los hombres se volvieron necios por su propia sabiduría, porque no querían entender lo de Dios. Vamos a ir a leer en el nombre de Jesús en Romanos 1:22. Vaya conmigo, repito, Romanos 1:22. Es una palabra que hoy nos va a ir enfocando a lo que la palabra del Señor y lo que Dios quiere en estos tiempos. Romanos 1:21 al 22. Romanos 1:21 al 22. Y dice la palabra de Dios, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entrebrnecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra de Dios nos hace a nosotros reconocer que aquellos que se apoyan en su razonamiento se vuelven en hombres necios, en hombres que no están sino por su propio convencimiento, por lo que ellos hacen. Ahí es cuando nosotros sabemos y discernimos de la obediencia en el cumplimiento o de la obediencia en la sujeción. No es como cuando un pastor manda a un líder y le dice, líder, X, vaya y trapee, y el líder va y reniega, pero lo hace porque él lo está haciendo por cumplimiento, pero usted lo hace es por sujeción, primeramente a Dios, a su palabra y a aquellos hombres que Dios puso como líderes, como de pronto le pasó al profeta y a Saúl. Saúl no se sujeta a la voz de Dios que venía por medio del profeta y hace lo que no tenía que hacer. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros cosas tan maravillosas como esta el día de hoy. Vamos a ir al libro de Santiago 3:15. Es una palabra maravillosa, le damos gracias al Señor. Y vamos al libro de Santiago, en el nombre de Jesús, 3:15. Es una palabra de parte de Dios para el pueblo.
y dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ojo, sino terrenal, animal y diabólica. El Señor está hablando de una sabiduría que no viene de lo alto. Ojo, la sabiduría que Dios nos da a nosotros siempre es la que viene de lo alto, viene de Dios. Pero esta sabiduría, el razonamiento humano, el razonamiento del hombre, lo que yo pienso se hace, es que se dice y así es que yo lo digo porque yo estudié, es que yo lo digo porque me aparté por allá en una universidad fulanita. No, estamos sacando, es importante, yo lo digo, no le estoy diciendo que no estudie, no, prepárese, estudie, pero también es importante reconocer que primero es Dios. A mí me da mucha tristeza en el nombre de Jesús de muchos otros pastores que me han contado: es que me fui para Estados Unidos a ver los últimos modelos de luces, a ver los últimos modelos de éxito, de esto y lo otro, pero nos estamos olvidando realmente de aquello que viene de Dios, de lo profundo, de la sabiduría que viene en oración, que viene en clamor, que viene pidiéndole, que viene diciéndole a Dios: Señor, derrama de lo alto, haz de mí ese odre nuevo para ese vino nuevo. Señor, derrama en el nombre de Jesús. Que tú hagas las cosas del Señor porque te apasionan y estás lleno de amor y de agradecimiento por Él. Por eso es muy importante, como dice en el libro de Santiago 3:15. Por favor, Santiago 3:15. Es muy importante porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La palabra de Dios habla algo muy fuerte, dice diabólica. Pero lo importante de esto es lo que nosotros llevamos en el corazón, porque necesitamos decirle a Dios y necesitamos en el nombre de Jesús decirle al Señor: Señor, perdónanos, porque queremos volver a ti, Señor, y reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Es importante porque queremos saber qué es lo bueno para Dios, qué es lo bueno para Él. Yo te pregunto, en el nombre de Jesús, iglesia, ¿qué es lo bueno para Dios? Muchas veces nosotros estamos entre la espada y la pared, haciendo lo bueno, nosotros lo bueno. Pero nos olvidamos que es lo bueno para Dios. ¿O acaso Saúl no estaba haciendo algo bueno? Yo le preguntaba a muchos de la iglesia antes de lanzar esta predicación, y yo les decía: para usted, ¿Saúl hizo lo malo o hizo lo bueno? Míralo con sus ojos, no con los ojos de Dios, sino míralo con tus ojos. Y me decían: no, sí, hizo lo bueno. Claro, perdonó la vida a alguien, trajo los animalitos, los que supuestamente él quería para sacrificio, etcétera, etcétera. Pero estaba haciendo lo malo delante de Dios, pero lo bueno en los ojos del hombre, pero delante de los ojos de Dios lo malo. Y es que por eso nosotros seguimos constituyendo cosas que no son de Dios. Así tenga 1,000, 2,000 personas, 40,000 personas, el Señor quita y daña toda la estructura. El Señor dice: así no es conforme a mi voluntad. Es importante porque hace mucho tiempo me decían a mí: es que los frutos del pastor, los frutos del evangelista se ven en la obra grande, en la obra milenial, en la obra mejor dicho, la más bonita. Pero yo reconocía en el nombre de Jesús y me silenciaba. Yo decía: Dios, entonces si tú me llamaste a evangelizar a 3 o 4, si tú me llamaste, Señor, a evangelizar en los lugares más oscuros o más olvidados de Colombia, Señor, es que nosotros cambiamos nuestra visión por la visión de Dios. Porque Dios, así como le dio un trabajo a Adán y Eva, porque Dios les dice que labrasen la tierra, pero Dios les da un trabajo a ellos específicos. Le dio un trabajo específico a ellos. Pero ¿cuál es el trabajo que Dios te dio a ti? Por eso nosotros nos vamos de la obra, o muchos se han ido de la obra de Dios, o no han podido con la obra de Dios porque están haciendo en la obra con sus propias fuerzas. Y han abandonado la obra y la visión de Dios porque habían seguido la obra y la visión de los hombres y desmayaron en el camino. Es importante preguntar hoy: ¿qué es lo bueno para Dios? Vamos a ir al libro Primera de Timoteo 2, del 3 al 5. Primera de Timoteo 2, del
3 al 5. Y dice, porque esto es lo bueno. Oh, mire lo que dice la palabra. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire lo que dice. ¿Qué es lo bueno para Dios? Y la palabra nos responde. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, de nuestro Dios y Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo bueno para Dios es que usted y yo, el mundo entero, vayamos a Cristo, que es el único que nos da a nosotros vida eterna y salvación. El Señor dice en su palabra, lo dice muy claro, que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo lo sabemos. Pero de una otra forma, por nuestro propio pensamiento, por aquello que nosotros queremos analizar y razonamiento, nos olvidamos que el importante es Jesucristo. Usted y yo no somos nada, me perdona, ya hemos predicado sobre esto. Nuestro corazón es malo, pero el corazón de Cristo es bueno. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador. Cuando yo reconozco esto, cuando yo reconozco que mi razonamiento siempre va a ser malo, que mi razonamiento es aquello que Satanás sembró en Adán y Eva en ese tiempo, que ese razonamiento es lo que me estaba dividiendo a mí del propósito de Dios, de esa fractura que se hizo. Yo no, por mis propias fuerzas, yo no voy a poder hacer que yo vuelva a Dios. Con mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Ayunar, orar, vigilar, sí, claro que sí, pero hágalo en agradecimiento con el Señor. Hágalo ahí en ese propósito de lucha, en ese propósito de amor, en ese propósito de agradecimiento, no por querer avanzar por tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. Esto es porque Jesucristo lo permitió. Yo siempre me levanto en estos tiempos en el nombre de Jesús y yo ya me veo diferente. Yo me veo diferente. Yo dije, Señor, reconozco que yo debo de morir para que tú te glorifiques. Yo le dije al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo debo de morir para que tu obra continúe, Dios de los cielos. Y empecé literalmente a sentir eso en mi corazón, de que el Señor está haciendo una obra poderosa en el nombre de Jesús en mi vida. Y entendí que para poder hacer lo que Dios quiere conmigo debo de escucharlo y obedecer y vivir una vida en obediencia a la sujeción de su palabra. Y entendí que debo de vivir una vida en fe, no una vida en la carne. Porque aquel que está haciendo bajo su razonamiento está viviendo en la carne literalmente. En la carne vive. En la carne está viviendo. Pero como la iglesia no podía discernir, no podía saber qué era la carne y qué era la fe. Pero nuestra fe es Cristo Jesús, que Él nos dio vida eterna y nos salvó y redimió nuestra vida del pecado. Yo me siento, yo no sé usted, pero yo me siento bañado literalmente en la sangre de Cristo, salvo por Él. Y yo me presento delante de Dios en el nombre de Jesús, pero con la sangre de Cristo, porque si no fuera así, el Señor no me reconociera, no me viera, porque soy un hombre pecador. Pero el Señor ve en mí la sangre de Cristo, porque lo reconozco como mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo no valgo nada, me perdona, yo no sé qué estará pensando usted ahí. ¿Será que el pastor tiene bajo autoestima? No es eso. Pero entendí que yo no quería ser como un Saúl. Yo no quiero ser un hombre ungido que a lo último termine, me perdona lo que voy a decir, mal. Yo no quiero ser un hombre con prodigios y milagros y que a lo último termine siendo arrancado por Dios porque hice las cosas con mi propio conocimiento, con mi propio razonamiento, como le ha pasado a muchos hombres de Dios en este tiempo. El llamado en el nombre de Jesús es para usted, pastor, para usted, evangelista, para usted, hombre de Dios. Eso no quiere decir nada que todavía oremos y la gente caiga. Eso no quiere decir nada en este tiempo. Quiere decir y habla mucho de ti
aquellos que vivan en la fe y que estén aferrados al Señor, porque yo entendí, es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de nuestro razonamiento, que venía contaminado desde hace tiempos. Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy claramente que hay que reconocer a Jesús como ese sacerdote, como Dios, como el Señor, como aquel que nos llenó a nosotros de amor y de justicia y de la perfección. Es que hablar en estos tiempos de justicia y perfección es hablar de Cristo, no hablar de hombres. El que esté hablando de perfección y de justicia y se esté mirando a sí mismo, ¡ay, Dios! Está totalmente perdido. Yo te voy a invitar para ir agilizando en el mensaje de hoy. En el libro de Éxodo 28:30 hay algo muy importante que nosotros queremos ver. Donde estos hombres de Dios se colocaban en su pechera 2 piedras. Vaya leyéndolo ahí, mientras tanto que yo voy narrando un poco. La justicia y la perfección, estas 2 piedras estaban en el pectoral, al lado del corazón de aquellos hombres que hacían la tarea que Dios les había mandado en ese tiempo. Por eso ellos sabían que la justicia y la perfección venían de parte de Dios. Estúdienlo muy bien en el libro de Éxodo 28:30. El Señor quiere algo con nosotros. Y también el Señor quiere soltar en el nombre de Jesús en este tiempo a todo corazón. Porque tenemos que reconocer que nosotros somos bañados por la sangre de Cristo. Porque si no estuviéramos separados de la gloria de Dios, ningún hombre puede acercarse a Él si no es por Cristo. Ninguno. Por eso el mundo está como está. Por eso la iglesia del Señor tiene tanto quebrantamiento. Por eso la iglesia en estos tiempos tiene ese quebrantamiento, porque ya no se ve Dios por ningún lado, sino pensamiento de hombre. Se ven las cosas grandes de hombre, se ven los inmensos lugares de hombres, pero no se ve la inmensidad de Dios. En estos días están todos debatiendo si abrir iglesias o abrir locales o no. Pero le han preguntado a Dios si es la voluntad. Le hemos preguntado a Él si es la voluntad. Le hemos preguntado a Dios en oración qué quiere. Hemos callado nuestro corazón para escuchar el corazón de Dios. ¿O para qué queremos abrir? ¿Para qué queremos abrir un lugar? Para seguir en lo mismo, en la misma desobediencia. Para seguir en la misma situación de pecado, ignorando la sangre de Cristo. Para volver y seguir y tener una vida religiosa. ¿O qué es lo que quieres en el nombre de Jesús? ¿Una vida en obediencia en el cumplimiento tuyo? ¿O una vida en sujeción a Dios? ¿O una vida de fe? ¿O una vida en la carne? ¿Qué es lo que quiere el hombre? Vamos a volver al libro de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel 15:22. Es una palabra hermosa de parte del Señor en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 15:22 y dice muy claro. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ofrezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor se complace en la obediencia. Pero ¿cuál es la obediencia? El Señor nos ha dicho a nosotros por medio de la palabra que lo que tenemos que llegar es a Jesucristo, obedecer en Jesucristo. Él se complace en ese sacrificio, porque fue el sacrificio puro divino que Dios se entrega a nosotros. Es el sacrificio limpio, el perdón de pecados, es lo que hace que volvamos nosotros a Dios, se llama Cristo. Por eso el Señor dice algo muy clave, y es prestar atención. No prestamos la atención, como dice la palabra, obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces el pueblo de Dios vive distraído. El pueblo de Dios vive perdona lo que voy a decir, vive en otro planeta, en la luna, no sé dónde vive, pero no presta atención.
es distraído, no presta el conocimiento, no presta el amor de Dios. Cuando hablo de conocimiento, no me estoy refiriendo al conocimiento humano, me estoy refiriendo a la sabiduría que viene de los cielos. El ser humano, el hombre, el Hijo de Dios en estos tiempos, aquellos que nos llamamos en el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo, es una iglesia que no presta atención. Es una iglesia que, me perdona la exhortación, pero es una iglesia, cuando iba a congregarse, una prédica, lanzábamos la prédica. Y vaya, pregúntele usted a uno de los hermanos al día siguiente, 3 días. Fulanito, ¿cómo te llamas? Perito. ¿Qué se predicó el domingo? Y estamos hablando del miércoles. ¿Qué se predicó el domingo? No me acuerdo, no sé, no. Y tomaste nota, ni nota tomé. Revisaste conforme la palabra de lo que yo prediqué, si era cierto. Y no, pastor, yo le creo a usted. Oh, no, Dios mío, no me crea a mí. Créale a la palabra del Señor. Yo no sé por qué en estos tiempos tantos hombres y tantas mujeres que todavía viven pegados a lo que el pastor habla y lo siguen como una secta. Van alimentando una secta todos los días, que lastimosamente, porque no prestan atención, porque se habla de Dios y no prestan atención. Están todavía con los oídos prestos a un milagro, están prestos a una palabra de ánimo, pero no una palabra de exhortación, no una palabra así como le llegó de parte del profeta Saúl, no una palabra de esas. Una palabra que ordene tu vida, una palabra que te ponga realmente en línea espiritual, una palabra que te levante como sacerdote, una palabra en el nombre de Jesús que te diga hágalo, pero que sea la voz de Dios. Es que sentir la voz de Dios, y cuando Dios lo exhorta a uno, cuando el Señor lo exhorta a uno por medio de un profeta, no es fácil de recibir. ¿Por qué no es fácil de recibir? ¿Por qué te duele? Porque todavía estás pensando en el razonamiento. Porque todavía razonas, es que dices, yo soy el importante, y viene la voz de Dios y te pone por debajo, y tú te duele al caer porque estabas muy alto por tu propio razonamiento. Familia, en el nombre de Jesús, el Señor nos dice a nosotros que debemos de prestar atención y que hagamos muchas cosas con atención, pero con la atención a Dios. Este libro nos enseña a nosotros mucho por medio de lo que este hombre vivió junto con Dios. Ya para terminar, tenemos una cita bíblica en el libro de Hebreos 10, 1, 8. Vamos a ir al libro de Hebreos 10, 1, 8. Dice, es muy clara esta palabra hoy, porque hoy el Señor nos va a mostrar algo importante. Nos va a enseñar algo especial y viene de parte del Señor. La palabra que hoy Dios nos va a mostrar es algo que tocó mi corazón y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, saciarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecadores. El Señor nos habla de algo muy importante. Yo les quiero resumir. El Señor nos habla de algo muy importante. Y en el primero el Señor nos habla de algo importante y nos dice la sombra. Nos habla de una sombra, como si nosotros no viviéramos literal aferrados a Dios, sino a su sombra. Y yo le pongo un ejemplo. ¿Será que usted puede discernir, o será lo mismo hablar con mi sombra, como yo hacer una sombra? ¿Será lo mismo hablar con mi sombra que conmigo? ¿Será lo mismo hablar con la sombra de Dios que con Dios? ¿Será lo mismo orar con la sombra de Dios que con Dios personalmente? Por eso en este pueblo de Dios se ha visto ese tipo de hombres y mujeres que se acostumbraron a vivir a la sombra de Dios. No con Dios en su presencia, sino a la sombra del Rey. Muchas veces uno decía Dios en la ignorancia.
de nosotros cuando estábamos niños, decíamos, qué rico así, estemos ahí en un laguito de Dios cuando muramos, pero lo importante no es estar en un lado, lo importante es estar en su presencia. Familia, es de reconocimiento, no vivir más en la sombra del engaño, no vivir más en la sombra del hombre, es vivir en la presencia de Dios. En el mismo libro donde estamos leyendo en Hebreos 10, 8, 10, 1, 12, 10, 1, 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él hizo una sola vez y para siempre. Familia, en el nombre de Jesús, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y entender en el nombre de Jesús que Él es bueno y maravilloso. Y que su gloria son buenas todos los días. Su paciencia y su amor nos hacen entender que Él es Dios. Familia, oremos para despedir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas maravillosas que tú nos enseñas. Y tu palabra nos hace entender, Señor, que el razonamiento del hombre no sirve para nada, Señor. Padre, ayúdanos a no razonar tanto, sino a escucharte más, para poder actuar conforme tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todas las familias, pero hoy bendigo a todas las cabezas de familia. Bendigo a esos hombres, Señor, que se han levantado, Dios de los cielos. Bendigo a todo padre, Señor. Bendigo a todo hombre que tiene corazón de padre, Señor, en el nombre de Jesús en este tiempo. Lo bendigo para que Él no razone más, sino para que te escuche, Señor. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a todo hombre, a todo padre que está enfermo, Señor. Bendigo también a mi familia que está allá en Estados Unidos, Padre Santo. Los bendigo aquí desde Colombia, Señor, contra toda enfermedad, contra todo aquello que esté provocando angustia en su cuerpo, Señor. Hoy bendigo a cada familia en Colombia. Hoy bendigo en el nombre de Jesús a cada sacerdote, Señor, a cada varón, Señor, para que se levante conforme tu voz, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Familia, Dios me los bendiga. Sigan conectados con nosotros. Los amamos de corazón. Bendiciones.